Bienvenidos, amantes de las letras, a un nuevo episodio de Resúmenes de Libros. Hoy nos lanzamos de cabeza al torbellino emocional y filosófico de Fyodor Dostoyevsky, el escritor ruso que convirtió el sufrimiento, la culpa y la fe en arte puro. Este no es un resumen cualquiera, es una odisea por la vida de un hombre que enfrentó la muerte, la prisión y la ruleta, y aún así nos dio novelas que siguen sacudiéndonos el alma. Con un toque de humor y un montón de pasión, aquí va el resumen más completo y jugoso de Dostoyevsky. Abróchense los cinturones, que este viaje va a ser intenso. Capítulo 1. Un niño sensible en un mundo duro. Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky nació en 1821 en Moscú, en una Rusia donde los zares mandaban y las ideas nuevas empezaban a chispear. Su padre, Mikhail, un médico militar retirado, era más estricto que un sargento en un mal día. Su madre, María, era el contrapeso, dulce, religiosa y narradora de cuentos, que encendían la imaginación del pequeño Fyodor. Vivían en el hospital para pobres donde trabajaba su padre, así que Fyodor creció rodeado de enfermedad, pobreza y muerte, como si el destino le susurrara: «Apunta esto, pequeño, que vas a escribir unas novelas épicas». En casa, los libros eran sagrados. Pushkin, Gogol, Dickens y Balzac eran los héroes de su infancia, mientras los veranos en una parcela rural le mostraban la vida campesina, con sus colores y durezas. Pero la tragedia llegó pronto. A los 15 años, su madre murió de tuberculosis, dejando un vacío enorme. 2 años después, su padre falleció en circunstancias oscuras. ¿Derrame cerebral o venganza de campesinos hartos de su mal genio? El misterio sigue. Estos golpes marcaron a Fyodor, sembrando las semillas de la culpa, la alienación y las complejas relaciones padre-hijo que luego llenarían sus obras. A los 17 lo enviaron a un instituto de ingeniería militar en San Petersburgo, pero Fyodor, soñador y literario, odiaba las matemáticas y se sentía como un pingüino en el desierto entre los ricos cadetes. Tras graduarse, trabajó brevemente en el ejército, pero lo dejó todo por su pasión: escribir. En 1846 publicó Pobre gente, una novela epistolar sobre un amor trágico entre un oficinista y una joven pobre. ¡Bam! Éxito instantáneo. Los críticos, liderados por Vissarion Belinsky, lo llamaron el nuevo Gogol. Pero la fama es caprichosa, y su siguiente obra, El doble, 1846, sobre un hombre que pierde la cordura al enfrentarse a su doppelganger, desconcertó a todos. La crítica lo dio por muerto, y Fyodor volvió a la sombra, endeudado y buscando su lugar. Lección del capítulo. La vida puede darte un escenario lleno de dolor y pobreza, pero eso puede ser el combustible para crear algo eterno. Y cuidado con ser un genio precoz, que la fama es una montaña rusa traicionera. Capítulo 2. De la fama a Siberia. El día que Dostoyevsky vio la muerte. Justo cuando parecía que el mundo literario lo había olvidado, Dostoyevsky se metió en un lío de proporciones épicas. En San Petersburgo se unió al Círculo Petrashevsky, un grupo de intelectuales que discutían socialismo, la abolición de la servidumbre y literatura prohibida. En la Rusia del zar Nicolás I, esto era como bailar en un campo minado. En abril de 1849, la policía irrumpió y arrestó a Fyodor y sus compañeros, acusándolos de conspirar contra el gobierno. Él, más idealista que revolucionario, acabó en una celda oscura de la fortaleza de Pedro y Pablo, enfrentando interrogatorios y el miedo constante a la muerte. Tras 8 meses de incertidumbre, llegó el día que marcó su vida. Diciembre de 1849. Lo llevaron al patio, leyeron su sentencia de muerte y lo ataron a un poste frente a un pelotón de fusilamiento. Imaginen el frío glacial, los rifles apuntando, el sacerdote con los últimos ritos. Fyodor pensó que le quedaban minutos de vida,
despidiéndose mentalmente de su hermano y sus sueños. Pero, plot twist, todo fue un montaje cruel del zar para quebrarles el espíritu. En el último segundo, llegó un indulto. En lugar de la muerte, 4 años de trabajos forzados en Siberia. En Omsk, Siberia, Dostoyevski vivió un infierno. Rodeado de asesinos y ladrones, soportó frío, hambre, cadenas y trabajos agotadores como romper hielo o fabricar ladrillos. Los presos lo despreciaban por ser un caballero culto. Su único refugio fue un ejemplar del Nuevo Testamento, que leyó hasta desgastarlo. Esta experiencia transformó su alma. Abandonó sus ideas radicales, abrazó el cristianismo ortodoxo y descubrió la humanidad incluso en los peores criminales. En 1854 salió de prisión, pero tuvo que cumplir servicio militar en Semipalatinsk. Allí conoció a María Isayeva, una mujer casada con un alcohólico. Tras la muerte del esposo, se casaron en 1857, pero el matrimonio fue un drama constante, agravado por la epilepsia de Fiódor, que comenzó en prisión y lo acompañó de por vida, con ataques que lo dejaban exhausto, pero, curiosamente, a veces le daban momentos de claridad creativa. Lección del capítulo. A veces, el universo te pone al borde del abismo para enseñarte a valorar la vida, y si te mandan a Siberia, lleva un buen libro, puede salvarte el alma y darte una novela. Capítulo 3. El regreso triunfal y las primeras obras maestras. En 1859, tras la muerte del zar Nicolás I y gracias a las reformas de Alejandro II, Dostoyevski regresó a San Petersburgo con María, pero su salud estaba destrozada y su reputación literaria oxidada. Junto a su hermano Mikhail, lanzó la revista Vremya, donde publicó Memorias de la Casa de los Muertos, 1860 a 1862, basada en su experiencia en Siberia. Esta obra fue un bombazo. Mostró la cruda realidad de la prisión, desde la brutalidad de los guardias hasta los destellos de humanidad en los presos. No era solo un relato, sino una reflexión sobre la sociedad rusa y la resiliencia humana, ganándose el aplauso de críticos y lectores, incluido León Tolstoy. En Vremya, Dostoyevski promovió el Pochvenichestvo, una filosofía que buscaba unir las raíces rusas con ideas modernas, rechazando tanto el eslavofilismo ciego como el liberalismo occidental. Creía que la élite debía reconectar con el pueblo ruso y su fe, pero la suerte no duró. En 1863, un artículo sobre la revuelta en Polonia llevó a la censura de Vremya. Luego, en 1864, María murió tras una larga enfermedad, y meses después, su hermano Mikhail falleció repentinamente. Fiódor quedó solo, con deudas y la responsabilidad de la familia de su hermano. En medio de este caos, escribió Memorias del subsuelo, 1864, una novela corta que marcó el nacimiento del existencialismo. Su protagonista, un exfuncionario amargado y aislado, arremete contra el racionalismo y las utopías sociales, defendiendo la libertad irracional del ser humano, incluso si lo lleva al sufrimiento. Aunque no fue un éxito inmediato, esta obra mostró el genio psicológico y filosófico de Dostoyevski, sentando las bases para sus grandes novelas. Lección del capítulo. Vuelve siempre con más fuerza, incluso si la vida te golpea. Y si tienes algo que decir, grítalo desde el subsuelo, que el mundo lo escuchará tarde o temprano. Capítulo 4. Crimen y castigo. La culpa que nos persigue. Con deudas hasta las cejas y acreedores al acecho, Dostoyevski firmó un contrato arriesgado. Debía entregar una novela o perder los derechos de sus obras por 9 años. Así nació Crimen y Castigo, 1866, un thriller psicológico que lo consagró como un titán. Ambientada en el sofocante San Petersburgo, sigue a Rodion Raskolnikov, un ex estudiante pobre
que, convencido de ser un hombre extraordinario como Napoleón, asesina a una prestamista cruel, a Liona Ivanovna y a su hermana Lizaveta, para robarles. Su teoría es que los grandes hombres están por encima de la moral, pero la culpa, el miedo y la paranoia lo consumen. Dostoyevski nos sumerge en la mente torturada de Raskolnikov, mostrando su fiebre, sus sueños extraños y su aislamiento. La novela es un torbellino psicológico. ¿Puede un crimen justificarse por un bien mayor? ¿Es posible la redención? Personajes como Sonia, una prostituta con un corazón puro que lo empuja hacia la fe. Porfiri, un detective astuto que lo acorrala con juegos mentales. Y Dunia, la hermana sacrificada de Raskolnikov, enriquecen la trama. Al final, Raskolnikov confiesa y es enviado a Siberia, donde, con la ayuda de Sonia y la Biblia, comienza un lento camino hacia la redención, dejando abierta la posibilidad de un cambio espiritual. Crimen y castigo no es solo una novela de crimen, es una exploración de la moralidad, la conciencia y la fe. Dostoyevski nos obliga a mirarnos al espejo y preguntarnos, ¿hasta dónde llegaríamos por nuestras ideas? Lección del capítulo. La conciencia es el juez más implacable, y ningún crimen vale la pena si te persigue el remordimiento. Confiesa antes de que un detective con bigote te acorrale. Capítulo 5. Amor, juego y nuevos horizontes. El éxito de Crimen y Castigo salvó a Dostoyevski de la ruina, pero otro contrato lo puso contra las cuerdas. Debía escribir El jugador en un mes. Aquí entra Anna Snitkina, una joven estenógrafa que transcribió la novela en 26 días. El jugador, 1866, refleja la adicción de Dostoyevski a la ruleta, mostrando la euforia y la desesperación de un tutor atrapado por el juego. La intensidad del trabajo unió a Fiodor y Ana, y en 1867 se casaron. Ana, a sus 20 años, se convirtió en su ancla, manejando sus finanzas, publicaciones y crisis. Para huir de los acreedores, se mudaron a Europa, pero la adicción al juego de Dostoyevski empeoró. Perdió todo, incluso las joyas de Ana, quien mostró una paciencia de santa. En 1868, la muerte de su hija Sonia los destrozó, pero luego nacieron Lyubov, Fiodor y Alexei. En Europa, escribió El idiota, 1869, y Demonios, 1872, mientras Ana lo protegía de las distracciones. En 1871, venció su adicción y regresaron a Rusia, donde lanzó El diario de un escritor, una revista que mezclaba literatura, ensayos y comentarios sociales, consolidándolo como una voz clave. Ana tomó el control de sus publicaciones, asegurando mayores ganancias y estabilidad. Lección del capítulo. El amor verdadero te organiza las finanzas, te saca del casino y te ayuda a escribir obras maestras. Encuentra una Ana y nunca la dejes ir. Capítulo 6. El idiota. La bondad en un mundo cruel. En El idiota, 1869, Dostoyevski se propuso un desafío titánico: retratar a un hombre positivamente hermoso, inspirado en Cristo. El príncipe Lev Mishkin, un epiléptico inocente que regresa a San Petersburgo tras años en un sanatorio suizo, es puro, compasivo y sincero. Pero en una sociedad llena de hipocresía y ambición, su bondad lo hace parecer un idiota. Al llegar, se conecta con la familia Yepanchin y se ve atrapado en un triángulo amoroso entre Nastasia Filipovna, una mujer marcada por un pasado traumático, y Aglaya Yepanchina, la hija rebelde del general Yepanchin. Nastasia, criada como amante de un hombre rico, se considera una mujer caída y actúa con desafío, alternando entre la autodestrucción y el deseo de redención. Mishkin, conmovido por su dolor, le propone matrimonio para salvarla. Aglaya, atraída por la pureza de Mishkin, lo ve como un escape de la sociedad vacía, pero sus celos por Nastasia complican todo.
Rogojin, un heredero apasionado y violento obsesionado con Nastasia, completa el triángulo, creando una tensión explosiva. Otros personajes como Gania y Volgin, que busca casarse con Nastasia por dinero, o Hippolyte, un joven moribundo que cuestiona la existencia de Dios, reflejan la hipocresía y las luchas existenciales de la sociedad. La bondad de Mishkin toca corazones, pero también lo hace vulnerable. Es manipulado, malentendido y ridiculizado. Intenta salvar a Anastasia, pero su compasión la empuja hacia Rogojin, quien en un ataque de celos la asesina. La escena final, con Mishkin y Rogojin junto al cuerpo de Nastasia, es devastadora. La mente de Mishkin colapsa y regresa al sanatorio. La novela pregunta, ¿puede la bondad pura sobrevivir en un mundo corrupto? ¿Es un ideal inalcanzable o un sacrificio necesario? Dostoyevski, con su propia epilepsia y su fe, hace de Mishkin un reflejo de sus luchas personales, mostrando que la compasión, aunque trágica, tiene un valor eterno. Lección del capítulo. Ser bueno es un superpoder, pero en un mundo de tiburones necesitas un escudo. La bondad de Mishkin nos enseña que, aunque duela, vale la pena intentarlo. Capítulo 7. Demonios. La tormenta de las ideas peligrosas. Tras El idiota, Dostoyevski escribió Demonios, 1872, su novela más política, inspirada en el asesinato real de un estudiante por revolucionarios. Ambientada en una ciudad rusa, muestra cómo el nihilismo, el socialismo y el ateísmo pueden destruir desde dentro. El título, inspirado en un pasaje bíblico, sugiere que los personajes están poseídos por ideas destructivas. La trama enfrenta dos generaciones: la vieja guardia liberal, representada por Stepan Verjovensky, un idealista débil que sembró las semillas del radicalismo, y los jóvenes nihilistas, liderados por su hijo Piotr, un manipulador amoral que organiza una célula revolucionaria para sembrar caos. Nikolai Stavrogin, hijo de Barbara Stavrogina, es el personaje central, bello, carismático, pero espiritualmente vacío. Capaz de grandes actos y crímenes atroces, un capítulo censurado revela su abuso a una niña. Representa el peligro del nihilismo. Piotr quiere usarlo como líder revolucionario, pero Stavrogin, sin fe ni propósito, solo trae destrucción. Otros personajes como Shatov, un exrevolucionario que abraza la fe ortodoxa. Kirillov, que planea suicidarse para probar que el hombre es Dios, y Shigalev, que propone una dictadura donde el 90% sería esclavizado, encarnan las consecuencias extremas de estas ideas. Piotr orquesta asesinatos, incendios y rumores para desestabilizar la ciudad, culminando en el asesinato de Shatov para mantener unido a su grupo. El final es sombrío. Kirillov se suicida, Stavrogin se ahorca, Piotr escapa, y Stepan, tras reconocer sus errores, muere en una peregrinación. Dostoyevski advierte que sin fe ni moral, las ideologías pueden volverse monstruosas. Criticada como conservadora, la novela fue vista como profética tras la Revolución Rusa y sigue siendo relevante ante el extremismo moderno. Lección del capítulo. Las ideas son más peligrosas que las armas si caen en manos de fanáticos. Cuidado con lo que aplaudes en un mitin, que puede terminar en caos. Capítulo 8. Los hermanos Karamazov. La cumbre del alma humana. Los hermanos Karamazov, 1879 a 1880, es la obra cumbre de Dostoyevski, una epopeya que reúne su filosofía, psicología y fe. Planeada como la primera parte de una saga, quedó incompleta por su muerte en 1881. Ambientada en Skotoprigonievsk, gira en torno a la familia Karamazov, Fyodor Pavlovich, un padre codicioso y libertino, y sus hijos, Dmitri, apasionado, Iván, ateo racional, y Alexei, Alyosha, creyente humilde. También está Smerdyakov, un hijo ilegítimo epiléptico que trabaja como sirviente.
La trama comienza con una disputa familiar por dinero y propiedades, llevándolos al monasterio del padre Zósima. Cuando Fyodor Pavlovich es asesinado, Dmitri, con motivos claros, rivalidad por Grushenka, deudas y odio, es acusado. La novela se convierte en un drama judicial, pero su corazón está en los debates filosóficos. En El Gran Inquisidor, Iván cuenta una parábola donde Cristo regresa y es arrestado por el inquisidor, quien argumenta que la humanidad prefiere seguridad a libertad. Iván cuestiona a Dios por el sufrimiento de los inocentes, mientras Zósima enseña que el amor activo y el sufrimiento compartido son el camino a la redención. Cada hermano representa una faceta humana: Dmitri, la pasión; Iván, la razón; Alyosha, la fe; Smerdiakov, influido por la idea de Iván de que, si Dios no existe, todo está permitido, comete el asesinato y luego se suicida. Iván, al darse cuenta de su responsabilidad moral, cae en la locura. Dmitri, aunque inocente, acepta el sufrimiento como purificación y es enviado a Siberia. Alyosha, inspirando a un grupo de niños, siembra esperanza. La novela explora la fe, la duda, la culpa, el amor, la libertad y la responsabilidad colectiva, mostrando que la redención llega a través del sufrimiento y el amor. Lección del capítulo. La vida es un debate entre fe y duda, pero el amor y la compasión siempre abren un camino. Nunca subestimes a un monje novicio con un corazón gigante. Capítulo 9. El legado inmortal de Dostoyevski. Dostoyevski murió el 9 de febrero de 1881 en San Petersburgo por una hemorragia pulmonar, probablemente ligada a su epilepsia. Miles asistieron a su funeral, mostrando su impacto en Rusia. Su legado trasciende la literatura, influyendo en la psicología, la filosofía y la teología. Fue un precursor de la psicología moderna. Freud admiró los hermanos Karamazov por su retrato del complejo de Edipo, y sus personajes, como Raskolnikov o Iván, anticiparon los estudios de la culpa y el inconsciente. Su epilepsia le dio una visión única de los estados alterados, reflejada en personajes como Mishkin y Smerdiakov. En filosofía, es un pilar del existencialismo. Memorias del subsuelo influyó en Sartre y Camus, mientras que la frase de Iván, si Dios no existe, todo está permitido, marcó debates sobre moralidad y libertad. Su fe cristiana no lo cegó. Presentó el ateísmo con tanta fuerza que ateos y creyentes lo admiran. En literatura, su novela polifónica, con múltiples voces que chocan, inspiró a Kafka, Woolf, Faulkner y Pamuk. Sus obras, traducidas a casi todos los idiomas, se estudian mundialmente y han inspirado películas, obras de teatro y series. Sus temas, culpa, libertad, fe, sufrimiento, extremismo, son eternos. Nos enseñó a aceptar el dolor como crecimiento, a usar la libertad con responsabilidad, a equilibrar razón y emoción, a practicar el amor activo y a abrazar la complejidad humana. Su vida, llena de tragedias, muestra que el arte puede nacer del sufrimiento. Lección del capítulo. Dostoyevski no solo escribió libros, nos dio un mapa para navegar el alma. Su legado nos desafía a vivir con más corazón, más preguntas y más humanidad. Capítulo 10. Lecciones de Dostoyevski para la vida moderna. Dostoyevski nos dejó lecciones eternas. Primera, aceptar el sufrimiento. Sus personajes, como Raskolnikov o Dmitri, crecen a través del dolor. En un mundo que busca evitar la incomodidad, Dostoyevski nos enseña que el sufrimiento puede hacernos más profundos y compasivos. Segunda, libertad con responsabilidad. La libertad de Iván, o el hombre del subsuelo, muestra que nuestras elecciones afectan a otros. Tercera, equilibrio entre razón y emoción. La razón no lo es todo. El corazón y la fe son esenciales, como lo muestran Sonia y Alyosha. Cuarta,
Amor activo. El amor es acción como enseña Zósima. Ayudar, escuchar, compartir el dolor. Quinta, abrazar la complejidad humana. Sus personajes, llenos de contradicciones, nos invitan a ser tolerantes y aceptar nuestras imperfecciones. Lección final. Dostoyevski nos recuerda que la vida es un torbellino de fe, duda y amor. Sus novelas nos desafían a enfrentar nuestras tormentas con valentía y humanidad. Gracias por este viaje por el mundo de Dostoyevski en Resúmenes de Libros. Si este resumen los conmovió, denle like, compartan sus pensamientos en los comentarios y suscríbanse para más resúmenes que tocan el alma. Nos vemos en la próxima página, donde seguiremos explorando las profundidades de la literatura.